ensayo académico es un texto de reflexión crítica sobre una parcela de la realidad que exige la defensa de una postura. Trabajaremos con este concepto y lo explicaré con más detalle. ¿Qué significa reflexionar críticamente? Implica varias cosas. La primera de ellas y de más importancia es la de pensar con disciplina, con conocimiento y análisis, no desde la ignorancia o el sentido común. No se vale opinar o juzgar a la ligera sin saber a profundidad de lo que se habla. La segunda, que es pensar por ti misma y no desde la opinión social o lo que dice la mayoría. Que no les pase esto. No pensar únicamente desde la emoción o el sentimiento, especialmente cuando son temas éticos. El cuestionario sobre dilemas éticos que contestaron al principio tenía la intención de valorar estos 3 puntos. Quería saber qué tan capaces eran de dar una opinión sin estar plenamente informados. Eso hablaría de su disciplina al momento de escribir, si investigaban por su cuenta o simplemente daban su opinión desde el sentido común o la ignorancia. Más del 90% dio su opinión sin investigar a profundidad, creyendo que no era necesario porque no se los había solicitado. Por ejemplo, eso sucedió en la pregunta respecto a que algunas organizaciones civiles habían propuesto reducir la población penitenciaria a través de los beneficios preliberacionales a grupos vulnerables a un contagio por COVID-19. La mayoría respondió desde la emoción o desde el sentido común, diciendo que se les negara. Quizá por lo que hemos aprendido se nos viene a la mente un poco de forma caricaturesca lo que sucede en un capítulo de Los Simpson cuando Bob Patiño quiere asesinar a Bart. Está en alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Penitenciaria estatal. Nos veremos pronto, Bart. Querido diario, ayer me pasó una cosa maravillosa. Mejor usa un bolígrafo, Patiño. Penitenciaria de Springfield, la de mayor crecimiento en el país. Dirección de libertad condicional. Libertad concedida. Es decir, los que están en la cárcel son malos y por eso están ahí. Tenemos una visión de la maldad y lo que se tiene que hacer con ella, pero quizás no sepamos nada de las nuevas leyes de ejecución penal o los principios éticos aplicables o las medidas carcelarias en la pandemia. En resumen, reflexionar críticamente es respirar para darnos chance de investigar, de meditar, de leer, de pensar por más tiempo, de observar con mayor detenimiento y de cuestionar nuestros propios estereotipos o prejuicios. Ahora, la segunda parte de la definición era una parcela de la realidad. Enfrentarse a la realidad como un todo
Es como ver el pastel que Tronchatoro le obliga a comerse a Bruce. Parece que lo disfrutas, Bruce, querido. Está bueno. ¿No quieres más? No, gracias. Pero irías a la cocinera. ¡Cookie! Es casi imposible estudiar la realidad como un todo. Es necesario que la seccionemos y elijamos una parte de ella. Por ejemplo, la pandemia por COVID-19 es una realidad muy amplia que afecta a todos los sectores de la población, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, y en diversos ámbitos, como en los hospitales, en las cárceles, las escuelas, las oficinas, el transporte y un largo etcétera. Seccionar significaría que estudiemos, por ejemplo, los efectos de la pandemia en los hospitales públicos mexicanos, o que hablemos de los estudios científicos para la creación de una vacuna. Implica también que seamos conscientes de nuestros propios recursos, nuestra formación académica, nuestra edad, porque muchas veces pueden ser limitantes. En síntesis, y para continuar con la analogía, es comerse solo un pedazo del pastel para no empacharse con un pastel de grandes dimensiones. Por último, una vez que han reflexionado críticamente sobre esa parcela de la realidad, deberán defender una idea original que explique algo que quizás otros no vean y de lo cual no son conscientes. Su intención sería entonces que sus lectores sigan su propio pensamiento y los persuadan de que tienen razón, o al menos que su idea vale la pena reflexionarse a profundidad. Con esto finalizamos la explicación del concepto de ensayo académico. Esperen el siguiente video.